un error común. Llegan o van al curso ya final de diseño de procesos cuando están trabajando su planta. Casualmente la semana pasada en el curso de diseño discutí este aspecto. Y cuando entro a revisar el diagrama de flujo global de proceso, encuentro columnas donde la presión en el tope es la misma presión en el fondo y es la presión de la alimentación. Pues simplemente en esas columnas no va a haber flujo. Entonces son planteamientos erróneos a nivel de diseño. Inclusive a lo largo de todo el proceso de la planta, ausencias de caídas de presión. Entonces realmente la materia no va a ir ni del punto A al punto B, porque consideramos que todo fluye a una presión constante. Eso tal vez en aproximaciones iniciales teóricas que hacemos de equipos funciona, pero ya cuando estamos modelando una planta, rigurosamente no podemos suponer que no existen caídas de presión. Vale, entonces volvemos acá, vuelvo al algoritmo, ¿no? Entonces determinamos esta etapa de alimentación y entonces en este algoritmo ya lo que nos toca para concluir esto es calcular los calores, ¿ok? Calcular el calor en el condensador, en el rehervidor. Yo no sé por qué en esta parte siempre hay deficiencias. Generalmente, esta es una parte de que la mayoría de los equipos de trabajo realizan mal el balance de energía. Entonces, encontramos primero muchas veces sin sentido en la asignación del signo del calor, ¿ok? De lo que significa un flujo negativo de calor, un flujo positivo de calor en términos de lo que es un rehervidor y un condensador. Y muchas veces valores que son absurdos, ¿ok? En términos de que cuando calculamos unos kilojoules por kilomol por kilogramo, es un valor totalmente sin sentido. Entonces, yo les he colocado allí en la plataforma unas hojas del texto del Coulson, donde tienen un ejercicio detalladito, paso a paso, del cálculo de energía en el condensador, en el rehervidor, en la columna. Paso a paso, el cálculo de las entalpías, el balance de energía en la sección de rectificación, el balance de energía en la sección de agotamiento. No dejen de revisar ese ejercicio para la asignación, ¿ok? Para que no pierdan esa parte y sobre todo para que ustedes demuestren competencia en el desarrollo de balances de materia y energía, ¿ok? Entonces, hablemos de ese punto, ¿ok? Vamos a movernos entonces hacia esa parte de balance de materia y energía en la columna. Antes de hablar de balance de materia y energía, voy a entrar en lo que es nuevamente en los rehervidores, en los reboilers, para luego entonces revisemos a qué nos referimos con ese balance de energía, ¿no? En el rehervidor, el calderín, como también coloquialmente se llama, no es más que un intercambiador de calor que puede estar conectado a la base de la columna o puede estar alojado en el interior de la columna, ¿ok? Y la función de ese calderín rehervidor es proporcionar el calor necesario para vaporizar una corriente de líquido que tenemos en el fondo de la columna, generamos el vapor y ese es el vapor que retorna para el intercambio de masa y de esa manera tenga lugar el proceso de destilación. Los rehervidores pueden ser internos o externos, ¿ok? ¿Qué significa un rehervidor interno? Por ejemplo, la columna de vidrio, esa Oldershaw que está en el laboratorio, es una columna donde el rehervidor es interno, porque el líquido se encuentra en el fondo de la columna. Y entonces el intercambio de calor, ese intercambio que se da por efecto de una resistencia en la parte inferior, hace que estemos en presencia de un rehervidor interno. ¿Okay?
Estos pueden ser de dos tipos. Podemos tener una chaqueta de calentamiento, como observamos acá. Entonces, esa chaqueta de calentamiento lo que hace es que lleva a ebullición el líquido que se encuentra en la parte inferior de la columna y genera el vapor. O podemos tener acá un serpentín que ingresa hacia esa zona hacia el interior de la columna. En el caso de esa columna Alder-Show que hay en el laboratorio, es una resistencia que es la que proporciona el medio de calentamiento para generar esa fase de vapor que va a ir ascendiendo. ¿Okay? En general, este tipo de arreglo lo encontramos cuando tenemos destilación por carga, lo que se conoce como una destilación tipo batch, es decir, se carga el alimento, se somete a calentamiento y se produce entonces la vaporización parcial de esa alimentación. También hay consideraciones de tipo mecánico, y es que cuando el diámetro de la columna es muy largo, en ocasiones se tiende entonces a columnas que tienen un diámetro considerablemente grande, mayores a 4 metros, 5, 6 metros. En ocasiones el hervidor se coloca en la parte inferior. No obstante, no es una regla, porque cuando tenemos fluidos de proceso que son no muy limpios, y con esto me refiero sobre todo a fluidos cuya viscosidad es un problema, entonces la limpieza se vuelve muy difícil de este tipo de intercambiador. Entonces allí tenemos que considerar ya un arreglo externo en términos de cómo configurar ese intercambiador. Entonces ahí es donde encontramos los hervidores externos. Entonces aquí tenemos lo que es un hervidor tipo kettle. También lo podemos encontrar sobre todo en esas traducciones españolas, por decirlo así, de los términos muy técnicos del habla inglesa, como hervidores tipo paila o tipo marmita. Entonces aquí observamos una configuración donde tenemos acá el primer plato o el plato de la zona de agotamiento, el líquido que desciende, tenemos un cabezal de líquido en el fondo de la columna, se extrae ese cabezal de líquido, ingresa entonces a este intercambiador de calor. Aquí el fluido de calentamiento va a circular por el interior de los tubos, ¿ok? Entonces tenemos un fluido de calentamiento, por ejemplo vapor, que va a circular por el interior de los tubos del hervidor, en tanto de que por el área externa de los tubos del intercambiador ocurre la vaporización. Entonces se vaporiza el líquido que ingresa, entonces tiene lugar la separación del vapor y del líquido, de manera de que el líquido es el producto de fondo que retiramos de la columna, y el vapor que se ha generado entonces retorna a la columna. Generalmente aquí encontramos intercambiadores, que es lo que llamamos de arreglo 1 es a 2, o sea, con cabezal flotante. El cabezal flotante podemos retirar lo que es el arreglo completo de haz de tubos, y ese haz de tubo tiene una configuración 1-2. Hoy en día, en la mayoría de los procesos modernos de destilación no se utiliza este tipo de hervidor, sobre todo por lo que es la eficiencia en términos del área de contacto de los fluidos. La proporción de área de contacto a transferencia de calor no es la más óptima para este proceso. Entonces son muy poco utilizados, ¿no? Y entonces aquí viene otra parte, ya hago referencia a eso. Entonces llama la atención como la mayoría de las veces cuando se les pide seleccionar un hervidor, viene y dicen, no, esto es un kettle, esto es un kettle, esto es un kettle, porque es lo primero que encuentran. Y realmente no maduran los argumentos necesarios para seleccionar el tipo de hervidor. Allí en la plataforma, en Moodle, les he colocado unos artículos que les habla les da criterios para seleccionar un tipo de hervidor. Les expone argumentos en términos del ensuciamiento, del fluido, del área de contacto, de la eficiencia. Entonces, esos son los argumentos, algunos de ellos son los argumentos que ustedes deberían tener en cuenta al momento de seleccionar qué tipo de hervidor se utiliza para la columna. En términos generales, estos procesos se utilizan solamente cuando el área de transferencia de calor que se requiere ha de ser muy, muy grande.
cuando el hervidor introduce inestabilidades en la dinámica del proceso. Y aquí me estoy adelantando un poco más porque estoy hablando de condiciones que serían no estacionarias, es decir, el flujo que retorna de vapor a la columna ocasiona que puedan modificarse en el tiempo composiciones, flujos. Entonces, cuando se esperan inestabilidades, este tipo de intercambiador de calor hace que el proceso sea más estable, ¿no? Cuando hay fluidos que son muy viscosos, lo que implica que hay que hacer, o cuando tenemos coeficientes de ensuciamiento muy altos, entonces allí podemos utilizar este tipo de intercambiador por la ventaja que nos da ese cabezal removible en cuanto a los tubos. Cuando deseamos minimizar la cantidad de líquido que retiramos de la columna, también entonces podemos utilizar este tipo de proceso. Y cuando tenemos que la condición de ebullición para acá, para la mezcla de fondo, se encuentra muy cerca del punto crítico, entonces necesitamos un sistema que sea muy confiable porque es un sistema el más estable que hay, podemos utilizar este tipo de hervidor. Entonces fíjense que hay un criterio asociado a temperatura crítica, a presión crítica, ¿no? Cuando encontramos que la presión de fondo se encuentra cercana a presión y T crítica, entonces lo más apropiado es seleccionar este tipo de hervidor.